El hombre lobo se movió lentamente, sus músculos tensos bajo la piel cubierta de pelaje, y sus ojos dorados no se apartaban de mí. Todo en él gritaba poder, brutalidad, pero lo más aterrador era la inteligencia en su mirada. No era una bestia sin mente. Era algo más, algo que comprendía quién era yo y lo que estaba haciendo allí. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que explotaría. El cuchillo que llevaba en la chaqueta me parecía ridículo frente a esa criatura. Apreté el mango, sintiendo su frío metal en mi mano sudorosa, pero dudaba que hiciera alguna diferencia. El hombre lobo gruñó, un sonido profundo y amenazante que resonó en el cementerio como una advertencia. Sabía que no había escapatoria. La luna llena asomaba entre las nubes, y él no iba a detenerse. Podía sentir la tensión en el aire, la inevitable violencia que estaba a punto de desatarse. De repente, un ruido seco rompió el silencio, un disparo. El hombre lobo soltó un aullido de dolor y se tambaleó hacia un lado. De entre las sombras, apareció Andrés, el hombre que me había advertido la primera vez. Su rostro estaba endurecido por la determinación, y sostenía un rifle con firmeza, apuntando directamente a la criatura. «Corre», me gritó sin quitar la vista del hombre lobo. «No hay tiempo». Pero yo no podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, el miedo paralizando cada parte de mi cuerpo. Andrés disparó otra vez, esta vez acertando en el costado de la bestia. El hombre lobo soltó otro aullido y cayó al suelo, pero no estaba muerto. Sus ojos ardían con furia mientras intentaba levantarse. Andrés me miró con una mezcla de exasperación y urgencia. «Te dije que corrieras», gritó, y sin más palabras, se abalanzó sobre la criatura, blandiendo una daga de plata. Aquella escena fue surrealista. Vi a Andrés luchar contra la bestia con una habilidad y un coraje que no había imaginado en él. Sus movimientos eran precisos, cada golpe de la daga estaba calculado, pero el hombre lobo era más fuerte, más rápido, y pronto lo tuvo contra el suelo. No podía quedarme allí mirando. Mis piernas finalmente reaccionaron, y me lancé hacia la pelea, el cuchillo que llevaba en la mano listo para lo que fuera. Sin pensar, clavé el cuchillo en el costado de la criatura, justo en el momento en que Andrés logró liberarse de su agarre. El hombre lobo rugió de dolor, girándose hacia mí con una furia inhumana, pero la plata en la hoja comenzó a hacer efecto. Sus movimientos se volvieron torpes, y su respiración se hizo pesada. Finalmente, cayó al suelo, inmóvil. Durante varios segundos, el mundo quedó en completo silencio. El cuerpo de la bestia yacía frente a nosotros, aún temblando, pero muerto. Mi respiración era entrecortada, y sentía que mis piernas podían colapsar en cualquier momento. Andrés se puso de pie lentamente, limpiando la sangre de su rostro. «¿Estás bien?», me preguntó, su voz grave pero calmada. Asentí, aunque no estaba seguro de que «bien» fuera la palabra adecuada. Había visto, y ahora matado, a algo que solo debería existir en pesadillas. Andrés suspiró, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. «Es solo el principio», dijo. «La próxima luna llena, habrá más. Y no podemos detenerlos a todos». Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de decir. «¿Qué quieres decir con que no podemos detenerlos a todos?». Andrés me miró fijamente, y en su rostro vi algo que no había visto antes, desesperanza. «La maldición no se detiene solo con matarlos. Cada vez que uno de ellos muere, otro toma su lugar. Es un ciclo que no podemos romper. He estado luchando contra ellos durante años, y no importa cuántos caigan. Siempre regresan. Siempre encuentran una manera». La verdad de sus palabras me golpeó con fuerza. Todo lo que había leído en el diario de Marcos Villarreal, todo lo que había visto en el cementerio, tenía sentido ahora. La maldición no se trataba solo de un hombre o de una familia. Era una plaga que se extendía, infectando a cualquiera que tuviera la desgracia de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y ahora, estaba atrapado en ese mismo ciclo. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté, desesperado por alguna respuesta, alguna solución.
Andrés se quedó en silencio por un momento, observando el cuerpo del hombre lobo, ahora inerte y vuelto a su forma humana. Era un hombre de mediana edad, con cicatrices profundas en su piel y una expresión de paz en su rostro. Debemos encontrar al último Villarreal, respondió finalmente. Él es la clave. Si podemos encontrarlo, tal vez podamos entender cómo detener la maldición para siempre. Las palabras de Andrés tenían sentido. Si el último descendiente de la familia Villarreal estaba escondido en las montañas, tal vez él sabía algo que nosotros no. Tal vez había una manera de acabar con la maldición de una vez por todas. Pero había algo más en los ojos de Andrés, una sombra de duda que no pude ignorar. ¿Y si no quiere ser encontrado? Pregunté. Andrés me miró, y en sus ojos vi la respuesta que temía. Entonces, no tendremos otra opción que matarlo. Pasaron 2 días antes de que Andrés y yo estuviéramos listos para partir hacia las montañas. El pueblo seguía igual de silencioso, como si los rumores y el miedo que envolvían la maldición fueran solo un murmullo debajo de la superficie. Marta nos había dado provisiones para el viaje, aunque lo había hecho con una advertencia en los labios. Tengan cuidado, nos dijo mientras empaquetaba algo de pan y agua en nuestras mochilas. las montañas no son seguras. No solo por lo que están buscando, sino por lo que las protege. Sus palabras me desconcertaron, pero Andrés parecía entenderlo perfectamente. El viaje hacia las montañas fue arduo. El camino era empinado y las temperaturas comenzaron a bajar a medida que ascendíamos. La niebla era más espesa allí, envolviéndonos como un manto, y a cada paso sentía que nos adentrábamos en un lugar donde el tiempo no existía, donde las reglas del mundo exterior no se aplicaban. Andrés caminaba en silencio, su rostro siempre alerta. Sabía que había estado en esas montañas antes. Había cazado a los hombres lobo, y también había buscado al último Villarreal durante mucho tiempo. Pero algo me decía que esta vez sería diferente. Esta vez, no se trataba solo de cazar a una bestia. Se trataba de romper el ciclo. Llegamos a una cabaña oculta entre los árboles, solitaria y en ruinas. La madera estaba podrida, y el techo colapsado, pero había algo en el aire que me hizo sentir como si estuviéramos en el lugar correcto. Andrés avanzó primero, con su rifle en mano, pero no había señales de vida. Entonces, escuché un gruñido bajo, apenas perceptible. Mi corazón se detuvo por un momento mientras Andrés levantaba su arma. El gruñido bajo resonó en el aire, rompiendo el silencio de la cabaña. Instintivamente, levanté el cuchillo que aún llevaba, mientras Andrés apuntaba su rifle hacia la puerta rota. La luz del día apenas se filtraba por las grietas del techo, lanzando sombras inquietantes por todo el lugar. La sensación de que algo acechaba entre las paredes era insoportable. No estamos solos, susurró Andrés, tenso. Sabía que tenía razón. Mi instinto me gritaba que nos estaban observando, que algo nos estaba esperando. El gruñido se repitió, esta vez más fuerte, y la fuente del sonido parecía moverse, rodeándonos desde algún lugar dentro de la cabaña. Intenté controlar mi respiración, el miedo tratando de dominarme. Sabía que estábamos cerca de encontrar al último descendiente de los Villarreal, pero la pregunta seguía siendo, ¿en qué se había convertido? De repente, una figura emergió de la oscuridad, moviéndose con una rapidez sorprendente. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Andrés disparó, pero la bala solo rozó a la criatura, que se abalanzó sobre él con una fuerza brutal, derribándolo al suelo. La figura era un hombre, pero no completamente humano. Su piel era pálida, sus ojos brillaban con un extraño fulgor, y sus músculos parecían retorcerse bajo la piel, como si estuvieran a punto de cambiar. Es él, gritó Andrés mientras luchaba por mantenerse alejado de las garras de la criatura. Era el último Villarreal. A pesar de su apariencia salvaje, su rostro aún conservaba algo de humanidad, una mezcla de dolor y furia contenida que me dejó helado. Sabía que no era completamente un hombre lobo, pero estaba cerca de convertirse en uno. La maldición lo estaba devorando desde dentro. Me lancé hacia él, con el cuchillo en alto, pero en cuanto me acerqué, me golpeó con una fuerza increíble, lanzándome contra la pared. Mi cabeza impactó contra la madera podrida,
y el mundo giró a mi alrededor. A través de la confusión, escuché los gruñidos y los disparos de Andrés, y el sonido de la lucha salvaje. Sacudí la cabeza, obligándome a ponerme de pie. Sabía que, si no actuábamos rápido, el Villarreal terminaría por transformarse completamente, y no tendríamos ninguna oportunidad. Pero algo en mis entrañas me detuvo. ¿De verdad teníamos que matarlo? ¿Era la única opción? ¿Y si había otra manera? El hombre cayó de rodillas frente a Andrés, jadeando, luchando por mantener el control. Sus ojos me encontraron, y por un momento vi una súplica en ellos, un rastro de humanidad que me hizo dudar. Andrés apuntó su rifle una vez más, listo para disparar. «No lo hagas», grité, levantándome como pude. «No está completamente perdido». Andrés me miró, sorprendido y furioso a la vez. ¿Qué estás diciendo?, rugió. Si no lo matamos ahora, se transformará y nos matará a ambos. El hombre, el último Villarreal, respiraba con dificultad, tratando de hablar. Finalmente, con un esfuerzo inmenso, logró articular unas pocas palabras, con una voz quebrada, como si no hubiera hablado en años. No puedo controlarlo. La maldición es más fuerte cada luna. Había algo en su voz que me hizo dudar aún más. No era una bestia completa, no todavía. Quizá había algo que podíamos hacer. Quizá aún había tiempo para encontrar una cura, una forma de romper el ciclo de horror que había afectado a su familia durante generaciones. ¿Cómo podemos ayudarte?, pregunté, dando un paso hacia él, mientras Andrés me miraba como si me hubiera vuelto loco. El hombre levantó la vista, su mirada desesperada. Sabía que estaba al borde de la transformación, pero aún se aferraba a su humanidad. La sangre, comenzó a decir. Solo la sangre de... Pero antes de que pudiera terminar, soltó un grito desgarrador. Su cuerpo comenzó a contorsionarse, sus huesos crujiendo mientras la transformación avanzaba sin piedad. Andrés no esperó más. Disparó su rifle directamente al pecho del hombre, y el sonido del disparo resonó en la pequeña cabaña. El cuerpo del último Villarreal cayó al suelo, inmóvil, pero no antes de que un último gruñido escapara de sus labios. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé mirando el cuerpo, incapaz de comprender completamente lo que había ocurrido. Andrés, por su parte, se acercó lentamente, asegurándose de que el hombre estuviera muerto. Su respiración era pesada, y vi un destello de cansancio en sus ojos, como si el peso de todas las luchas que había librado finalmente lo alcanzara. No había otra manera, dijo Andrés en voz baja, limpiando el sudor de su frente. Lo viste tú mismo. No podíamos dejar que se transformara. Me acerqué al cuerpo del hombre, agachándome junto a él. Sabía que Andrés tenía razón en parte, pero algo en lo que el último Villarreal había intentado decirme me perturbaba profundamente. Había mencionado la sangre. ¿La sangre de quién? ¿Era la clave para detener la maldición? Levanté la mano y toqué la cruz de plata que aún llevaba en mi chaqueta. Algo me decía que aún no habíamos terminado. Habíamos matado al último de los Villarreal, pero la maldición no había muerto con él. Si el ciclo continuaba, como Andrés había dicho, entonces la próxima luna llena traería nuevas criaturas. Y cada vez sería más difícil detenerlas. Esto no se ha acabado, dije finalmente, poniéndome de pie. Andrés me miró, agotado, pero asintió. Sabía que tenía razón. La maldición seguía ahí, y aunque habíamos detenido a una bestia, la verdadera amenaza aún estaba fuera, en las sombras, esperando. Salimos de la cabaña en silencio, la noche envolviéndonos como un manto. El viento había cesado, pero el aire aún estaba cargado de tensión, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento, esperando el próximo ataque. ¿Y ahora qué?, pregunté, sin saber realmente qué otra opción teníamos. Andrés se quedó en silencio por un momento, mirando hacia las montañas. Sus ojos, que siempre habían sido duros y decididos, ahora reflejaban algo que nunca había visto en él antes. Seguimos adelante, dijo finalmente. Buscamos respuestas.
Y cuando llegue la próxima luna llena, estaremos listos para lo que venga. No había nada más que decir. Ambos sabíamos que la batalla no había terminado, solo había cambiado de forma. La maldición de los Villarreal aún acechaba en las sombras, y mientras no encontráramos una manera de romperla, seguiría reclamando vidas, una tras otra. Mientras descendíamos de las montañas, con el frío viento azotándonos el rostro, no pude evitar sentir que el verdadero horror no estaba en las criaturas que cazábamos, sino en la desesperanza que la maldición dejaba a su paso. Y que, en algún lugar, esa misma desesperanza ya estaba buscando su próximo huésped.